Bueno, muy bien, listo. Entonces, muy buenos días para todos de nuevo. Entonces, recuerden que tenemos aquí en nuestro blog información del curso, pero también hay contenidos adicionales que les pueden servir. ¿Listo? Pues si vamos acá, por ejemplo, al blog y vemos efectivamente aquí la sesión 2, la cual fue el 8 de marzo, vamos a ingresar a ella y bueno, aquí tratamos de hacer una especie de resumen de la instalación de WordPress y primeros pasos. Fíjense que está pues enumerado con todos los ítems que consideramos correctos a la hora de instalar una versión de WordPress y pues con el tema también de seguridad tratar de haberlo logrado pues fue muy bueno. Entonces, en esta oportunidad vamos a comenzar una instalación de cero con WordPress, teniendo en cuenta pues los recursos que ya disponemos sobre estas plataformas, sobre esta iMac, sobre nuestras computadoras iMac, que tal vez la seguridad es diferente. ¿Sí? Digamos que no es que sea imposible, pero bueno, hay que entender un poco mejor cómo trabaja la seguridad. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Bueno, lo primero que necesitamos tener es indispensable nuestro entorno de desarrollo de lenguaje PHP y de bases de datos. Este se llama, pues, aquí hay varios, pero en esencia buscamos el que se llama SAM, que tenemos ya en nuestros equipos. ¿Listo? Entonces aquí está SAM, aquí está de hecho nuestra carpeta, aquí la buscamos y efectivamente este es el icono aquí en iMac de SAM. Entonces le damos doble clic, efectivamente ya empezamos con la primera licencia, o bueno, el primer acceso. Entonces recuerden nuestra clave, ustedes ya saben cuál es nuestra clave. Entonces ingresamos. Bien, entonces al ingresar entendemos cuál es el panel de control de SAM. Actualmente el SAM maneja la versión 8.0.25 y para activar los servicios de SAM para poder instalar WordPress, vamos aquí a la pestaña Manage Server y vamos a activar los dos servicios indispensables que WordPress requiere para su funcionamiento. El primero es MySQL base de datos, entonces nos posamos encima de él, le damos Start. Y el segundo es el servicio de Apache, el cual le da condiciones a la máquina de servidor, le da esas condiciones de máquina, condiciones de servidor a nuestras máquinas locales. Entonces también lo activamos, le decimos Start. Y bueno, esta es ya obviamente una de las maneras que, entendiendo aquí, que dice en el status running, significa que está corriendo. Entonces al estar corriendo, bueno, ya podemos comenzar el proceso de instalación. Como el proceso de instalación es de cero, vamos a acceder a Google y aquí en Google vamos a buscar la versión actual, más reciente y compatible de WordPress. Simplemente filtramos WordPress Colombia, podemos decir WordPress Colombia descargar, que son buenos términos de búsqueda, para que nos baje una versión, digamos, muy acorde a nuestro lenguaje, a nuestro idioma español y pues nuestra configuración regional de Colombia. Entonces vamos aquí al primer resultado y en este primer resultado efectivamente encontramos aquí en la parte inferior este botoncito de descargar, versión WordPress actualmente a la fecha, hoy 9 de marzo 2023, estamos con la última versión, la 6.1.1. Entonces le decimos descargar, esperamos un poco, fíjense que la descarga de este archivo comprimido es de 24 megabytes. ¿Listo? Entonces bien, ya lo tenemos acá, está en la parte inferior izquierda, vamos a mostrarlo en el buscador y listo, acá tenemos efectivamente la versión comprimida. Ahora le vamos a dar simplemente doble clic. Antes de darle doble clic voy a borrar la versión anterior como para empezar de cero. Y tenemos la última versión donde le vamos a decir doble clic, él descomprime y efectivamente ya tenemos nuestra carpeta con los archivos de WordPress. Vamos a ingresar a esa carpeta. Al ingresar a la carpeta vamos a ver que en esencia WordPress tiene una serie de archivos
que están encadenados entre sí para que funcionen correctamente. Entonces vamos a tomar esos archivos, vamos a hacer una selección de los archivos. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente copiar los archivos y vamos a buscar nuestra carpeta raíz de SAM, teniendo en cuenta obviamente que los servicios de SAM estén activos. Entonces vamos aquí a aplicaciones y en la parte inferior vemos una carpeta que dice SAM. Ingresamos a SAM, efectivamente, y aquí para poder trabajar WordPress, entonces esta es la carpeta raíz que simula la carpeta de archivos, digamos en un cPanel o en un hosting arriba. En el hosting arriba, estas carpetas se llaman public HTML. ¿Listo? Esa carpeta en el hosting se llama public HTML. Aquí en localhost, o sea, en nuestras máquinas locales, en SAM, la carpeta se llama htdocs. O sea, aquí es donde colocamos nuestra versión descargada de WordPress. Entonces, ingresamos a la carpeta htdocs y bueno, acá ya tenemos algunos archivos. Aquí vamos a hacer, en este caso, una nueva carpeta y esta carpeta, bueno, fíjense que acá nos pidió permisos. Entonces vamos a acceder con permiso. Perfecto. Listo, y nos permitió crear la carpeta. Y luego vamos a nombrar esa carpeta. Yo les recomiendo siempre cuando trabajamos WordPress o cualquier clase de proyecto de código o de página web, ser muy literal en el sentido de que lo que estamos haciendo debemos explicarlo correctamente. O sea, procuremos nombrar las cosas por sus nombres literales y por sus funciones reales. Entonces, en este caso, vamos a llamar la carpeta Mi Web 2. Digamos que esta va a ser así tal cual, Mi Web 2. Recuerden que también es recomendable, o bueno, no, es obligatorio más bien, que lo que hagamos nombrando archivos, carpetas y demás, debe estar en minúscula y debe estar también sin espacios. ¿Listo? Porque esto pues acarrea problemas con respecto a las bases de datos. Entonces, tenemos la carpeta Mi Web 2 y como habíamos copiado previamente WordPress, ingresamos a la carpeta, le decimos simplemente pegar los 19 elementos. Entonces, ahí ya está empezando a pegar muy rápido, efectivamente. Bien, ya vamos por ese lado. Listo. Ya tenemos SAM activo, el WordPress descargado y pegado en la carpeta htdocs. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro navegador. Preferiblemente, yo prefiero mucho Google Chrome que Safari, ¿sí? ¿Por qué? Por temas de código, de inspeccionar, de poder ver, digamos, algunas cosas de código, de las páginas y demás. Entonces, bueno, para poder ver que SAM esté activo, simplemente abrimos una pestaña, nos posamos en la barra de navegación de la parte superior y escribimos localhost. ¿Listo? Vamos a poner por el momento solo localhost para que nos muestre el dashboard de SAM. ¿Listo? Entonces, el término dashboard hace referencia a interfaz. Entonces, vamos a ver la interfaz de SAM. Como los servicios están activos, efectivamente nos permite ver el dashboard de SAM y de hecho nos da una bienvenida en donde nos dice que esto es SAM para la versión OS X 8.0, o sea, nuestra versión de estos iMacs. ¿Listo? Para que tengamos presente. Entonces, entendiendo que este es el dashboard, aquí en este botoncito, fíjense, phpMyAdmin, ingresamos a él y aquí vamos a encontrar nuestro gestor de base de datos. El gestor de base de datos, ¿qué nos permite hacer? Precisamente conectar la base de datos que vamos a crear a WordPress para que todo lo que operemos en WordPress quede registrado en la base de datos que vamos a crear aquí en estos momentos. Entonces, para crear una base de datos aquí en WordPress es bastante sencillo. Miren, ingresamos aquí a esta pestaña, bases de datos, y efectivamente aquí nos aparecen dos campos, un campo input. Aquí vamos a crear el nombre de la base de datos que preferiblemente debe ser exactamente igual al nombre de la carpeta de htdocs de la instalación nueva de WordPress. Entonces, en este caso, nos cercioramos, vamos al Finder y vamos a revisar cómo se llama la carpeta. Fíjense, se llama Mi Web 2. ¿Listo? Entonces, así vamos a llamar a la base de datos, Mi Web 2. Listo, acá nos indica una especie de configuración de código. Esta es una configuración regional, la que permite, bueno, acá dice UTF-8, esta configuración se refiere a soportar caracteres como tildes, como
estos caracteres como virgulillas, que son como la ñ, la nubecita de la ñ, con esta configuración es que permite que eso funcione y se renderice y se pueda ver en una página web. Entonces dejamos así por defecto, le decimos crear, listo, ya hemos creado la base de datos. Fíjense que al costado izquierdo, aquí en el panel del costado izquierdo, ya tenemos una base de datos anterior, que fue una instalación anterior que hicimos el día de ayer, y hoy nuestra nueva base de datos llamada exactamente igual como la carpeta de nuestra nueva instalación. Bien, entonces ya tenemos la creación de la base de datos y bueno, vamos a acceder al proceso de instalación entendiendo como tal que vamos a poner aquí localhost en nuestro navegador y vamos a poner slash y el nombre de la carpeta que creamos para colocar el nuevo WordPress. Entonces ponemos así, mi web 2. Enter y listo. Efectivamente nos muestra pues el proceso, de hecho nos da la bienvenida y nos dice principalmente qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar el proceso de instalación, y esto es clave, es muy importante, digamos que no hacer las cosas automáticamente, sino también analizar lo que estamos haciendo. Entonces primero, nombre de la base de datos, perfecto, ya la tenemos. 2, usuario de la base de datos, hay que pensar qué usuario de base de datos vamos a tener. 3, contraseña de base de datos. Bueno, estos dos términos, lo que es usuario de base de datos y contraseña de base de datos, para poder hacer una muy buena instalación, inicialmente deben ser genéricos, estos dos procesos. O sea, el usuario de la base de datos, recuerden que el día de ayer, o por lo general, usamos el término root, ¿sí? El término root es un término global que WordPress comprende para hacer una conexión correcta. ¿Podemos hacerlo con un nombre personalizado? Sí, pero la cuestión es que el objetivo real es que podamos hacer la instalación y ya posteriormente podemos hacer esos cambios ya después de haber hecho la instalación. Entonces tenemos en cuenta usuario de base de datos, en este caso va a ser root, y contraseña de la base de datos. Por el momento no es necesario crear una contraseña, por lo tanto dejamos este campo vacío. Luego, acá nos dice cuarto, servidor de la base de datos. Ya saben que nuestro servidor es nuestro entorno de desarrollo. Y por último, el prefijo de la tabla, que en este caso, al ser una segunda instalación, sí debe ser definitivamente diferente al prefijo que inicializamos o que instalamos anteriormente. ¿Listo? Ya vamos a ver el tema de prefijo y después acá nos dice, acá nos da una serie de pasos y nos indica que debemos editar el archivo wp-config.php para hacer la conexión debidamente. Entonces ya lo vamos a hacer, entonces le decimos vamos a ello. Efectivamente, nombre de la base de datos, vamos a corroborar y volvemos aquí a la pestaña de phpMyAdmin y fíjense que la base de datos tiene este nombre, mi web 2. Entonces vamos a decirle así tal cual, mi web 2. Perfecto. Luego, nombre de usuario, recuerden que en este caso va a ser genérico, o sea, vamos a poner root. Contraseña lo vamos a dejar vacío y aquí vamos a dejar el servidor de la base de datos como localhost, ya que es lo que nos provee SAM. Y por último, el prefijo de la tabla. Entonces, en este caso, pues acá dice WP-, esta es la característica del prefijo de todas las bases de datos de WordPress, o sea, esta es la identificación. Pero si hacemos varias instalaciones de WordPress en un solo entorno de desarrollo, puede causar una especie de conflicto el hecho de no colocar un prefijo diferente a cada instalación de base de datos. Entonces, en este caso, vamos a poner simplemente web, vamos a poner web WP-. De hecho, vamos a poner así, web 2. Web 2 WP-. Listo, vamos a dejarlo así, perfecto. Y le decimos enviar. Perfecto, entonces acá no es un error. Acá nos está diciendo, usted no ha hecho la modificación que le pedimos, que vaya al archivo wp-config.php para poder hacer esos campos o llenar esos campos de edición. Para ello lo vamos a hacer con una herramienta, entonces vamos a mantenernos aquí como estamos, luego vamos aquí a nuestro Finder y efectivamente estamos, cerciorémonos que estemos en la carpeta que es, fíjense, acá está la instalación anterior, esta es la instalación nueva, efectivamente, y tenemos y debemos ubicar el archivo wp-config. A ver, lo buscamos, mírenlo acá. Sin embargo, está nombrado con el término sample, dando a entender que este es un archivo que puede ser editado, o sea, es un ejemplo que puede ser editado por dentro. Entonces,
Para poder editar este archivo podemos hacerlo en cualquier, digamos, entorno que soporte caracteres de texto. Sin embargo, recomiendo que tengamos a la mano este recurso indispensable llamado Visual Studio Code. Entonces, Visual Studio Code es un recurso o una herramienta que nos permite editar código, cualquier clase de código de programación, de hecho también maquetado para HTML e infinidad de códigos. Entonces, abrimos Visual Studio Code. No le paremos bolas a esto, no se preocupen por esta cuestión que dice que instale el paquete de idioma. Aquí no es tan importante el tema de idiomas. Me refiero más que todo a los software, que recuerden que cuando trabajamos código es mucho mejor en inglés. Entonces, listo, tenemos Visual Studio Code. Simplemente vamos a nuestro archivo wp-config-sample y lo dragueamos o arrastramos a Visual Studio Code. Listo, lo tenemos acá y fíjense que aquí nos muestra una serie de componentes que están escritos en código PHP, donde están precisamente las variables que debemos editar y pensar. Antes de comenzar la edición, vamos a tener en cuenta un pequeño archivo bloc de notas. En este caso aquí en los iMac existe este aplicativo Notas. ¿Para qué? Para que tengamos siempre presente con orden, pues nuestros accesos a WordPress y también posteriormente a la creación de usuarios y otra clase de permisos que podemos discriminar en estos archivos. Entonces vamos a poner aquí, voy a hacer como una especie de rayita para que no haya como una especie de confusión con un 0, como dando a entender que vamos a crear aquí otra parte. Listo, entonces sería instalación 2 de WordPress, voy a ponerlo así, instalación 2 de WordPress. Listo, y aquí en la instalación 2 de WordPress, entonces vamos a tener en cuenta usuario, que en este caso sería user, y vamos a dejarlo así, root, luego pass, o sea, yo pongo pass refiriéndome a password y voy a dejarlo en campo vacío, o simplemente voy a dejar como una comillita individual con otra comillita individual, indicando que ahí va a haber un campo vacío. ¿Qué nos falta? El nombre del host. Entonces, pongámoslo en inglés, no importa, hostname, o sea, nombre de host. Y ese se va a llamar ¿cómo? ¿Cómo se debe llamar? Correcto, tiene que ser así, porque si le ponemos Pepito u otra cosa, Sam no lo va a entender. Entonces, y listo, correcto. Entonces, vamos a ponerlo así resumido, database name, o sea, nombre de base de datos, sería... Correcto, mi web 2. Recuerden que es el nombre de la misma carpeta. Listo, entonces ya discriminamos esto, lo sabemos, está muy bien. Y vamos de nuevo, ahora sí, a Visual Studio Code, donde está nuestro archivo, en donde vamos a identificar cuáles son las variables. Entonces aquí precisamente están, miren, estos elementos que ustedes ven aquí es la forma de comentar en PHP. ¿Listo? Entonces cada elemento que ustedes vean con un slash y asterisco es donde nos está explicando qué es lo que debemos hacer. Así está en inglés, pues bueno, acá nos da la información. Entonces fíjense que acá lo primero que nos pide es el nombre de la base de datos y en estos caracteres debemos incluir ese nombre. Entonces recuerden que debe ser exactamente igual, mi web 2, perfecto. Luego, usuario de la base de datos, el cual es root. Entonces dejamos root, password, acá dice que incluyamos un password, bueno, simplemente borramos esta parte, no me dejen el campo con espacio, porque también él puede entender esto como un carácter vacío y por ende lo discrimina como clave, entonces pilas con eso, solo tiene que quedar así, solo el área de nuestro puntero. Luego, fíjense que el hostname efectivamente está bien y el charset, o sea, el soporte de caracteres hispanos, y el dbcollate, que bueno, en esencia esto tiene que ver con algunos temas de definición de conexión más adecuado a la base de datos. Fíjense que los cambios no son complejos, es algo extremadamente sencillo. Entonces listo, ya tenemos eso, lo cerramos. Acá lo cerramos para que él nos muestre un mensaje de que se guarde, ¿no? Si le decimos acá, pues no hemos hecho nada. Entonces, guardar, listo. Hemos guardado, ya no necesitamos Visual Studio Code. Tenemos nuestro bloc de notas que está muy bien y listo, hemos hecho la configuración o el cambio de ese archivo. Ahora, por último, vamos a cambiar el nombre de este archivo por quitándole este último elemento porque si no, no nos va a leer ese componente. Entonces, eso también es bueno
saberlo porque precisamente nos organiza en ese sentido de poder nombrar bien los archivos. Listo, wp-config.php. Acá listo, vamos a continuar, ejecutar la instalación y listo, voilà, lo hemos logrado. Fíjense que ayer fue un poco caótico, pero hoy sí fue de una. Entonces, listo, título del sitio, en este caso vamos a pensar en un tema. Yo quiero ya empezar a pensar en un tema claro, en este caso voy a hacer un tema, digamos, corporativo. Vamos a poner el nombre de un sitio, de una marca. Pongamos algo como, por ejemplo... A ver qué podemos poner de tecnología. Podemos poner Apple. Pongamos título del sitio, Apple. Como esto es ejemplo, pues no se preocupen los de Apple, que esto realmente es un ejemplo. Entonces vamos a poner Apple reparaciones. Pongamos algo así, está muy bien, ya como contextualizando. Fíjense que aquí el título del sitio sí puede estar bien escrito, con buena ortografía, ya que de hecho este es el primer elemento que Google va a identificar cuando empecemos a trabajar con WordPress en el aspecto de posicionamiento SEO. Entonces vamos a poner reparación, bueno, bien escrito, reparación, listo. Ahora sí, fíjense que aquí es el nombre de usuario, pero este es el nombre de usuario no de la base de datos, sino ya es el nombre de usuario de cómo queremos llamarnos dentro del entorno de WordPress. En mi caso vamos a poner admin Apple, así le vamos a poner admin Apple, no importa, listo. Y vamos a dejar por defecto este generador de contraseñas que es excelente por el tema de seguridad. O en su defecto, si es una instalación sencilla y es la primera vez o segunda vez que instalamos, también podemos hacer un cambio en la contraseña, puesto que como esto es una instalación local, pues podemos poner algo muy sencillo. Entonces, no sé, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Pero fíjense que él nos indica que es un poco débil. Entonces, por eso siempre prefiero que nos genere la contraseña. Nos genere la contraseña. Bueno, nos escribamos una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, Apple. O sea, título del sitio. Pongámosle 1, 2, 3, 4, 5, arroba Apple. Así. Aún así es débil. Bueno, J. No, Colombia. Col, mire, Col. Y va a ser en mayúscula, ¿listo? Ahí está. Digamos que medio, pues pasa. De todas formas, ya creamos la contraseña. Antes de que haya alguna cosa que haya que pasar, puede pasar que cambie la contraseña o algo. De una vez la copiamos, vamos a nuestro blog de notas y aquí ya vamos a crear un título que diga usuario WordPress. Usuario WordPress. Perfecto. Y entonces ponemos user, puede ser user y vamos a poner admin Apple, que es el usuario, y el password de ese usuario, el que creamos que quedó de este modo. Listo. Ahora sí, aquí incluimos un correo electrónico habitual con el cual estemos usando siempre o revisando nuestro correo electrónico. Entonces, en este caso, mi correo electrónico. Y listo. Acá nos indica un tema como tal, un nuevo tema, o bueno, una explicación aquí. Nos dice que visibilidad en los motores de búsqueda. Y acá nos dice, disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Entonces, en términos generales, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que si yo lo chuleo, si lo activo, él va a no tener, o sea, Google no va a tener en cuenta esta página para sus búsquedas, ¿sí? En algunos aspectos. Entonces, que si lo podemos aquí activar o no activar, es indiferente. ¿Por qué es indiferente? Porque en ningún momento esta instalación va a tener una conexión, o por lo menos en el momento, una conexión con Google, ya que lo estamos haciendo de manera local en esta computadora, ¿sí? Entonces, no importa lo que hagamos aquí, simplemente le decimos instalar. Listo, lo hemos logrado, súper bien. Entonces ahora sí, vamos a acceder. Y listo, ya hemos logrado una instalación correcta de WordPress, en donde vamos a incluir pues nuestro usuario para poder terminar de revisar que todo haya quedado correctamente. Simplemente colocamos el password y listo. Acceder. Y voilà, ya estamos en nuestra versión de WordPress 1.1 actual. Muchas gracias por ver este video.
A mis estudiantes, muy bien, porque fíjense que fue una instalación rápida, fue eficiente, y también a las personas que tengan acceso a este canal, no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para recibir otras notificaciones, ya que pues es conocimiento de todos, y aquellos que no sepan cualquier cosa, pues déjenmelo en comentarios ahí en el canal del instructor Juan Francisco López. Muchas gracias, muchas gracias.